Buenas, buenas amigos, un nuevo video del mitómano. Esta vez vamos a hablar de las subrazas, de estas que salieron en PvX, que se ha estado hablando últimamente. Me inspiré un poquito con el video de los bastardos sin gloria, que estuvieron hablando un poco del Goblin y de la época de Espada Sagrada aniversario. Subrazas, lo malo, lo bueno, lo horrible y lo que pudo ser mejor. Vamos a ir viendo a detalle cómo nacen primero. ¿Cómo nacen? La primera vez, o sea, de lo que se habló en ese tiempo, que se empezaron a usar los nombres, fue el 2021 en Imperio. Se usó la mecánica de los nombres con los nobles, que era una subraza, por decirlo, de los caballeros. Se buscaban, se daban fuerza, si destruía uno, hacía una habilidad. Una mecánica interesante usando ese nombre. Pero esta mecánica en realidad ya venía antes. Quizá algunos que jugaron Crónica, recuerden que estaba ese pequeño icono debajo en el texto de habilidad que se le llamaba Inmortal. Ese texto que decía Inmortal servía para hacer mecánicas de juego. Por ejemplo, el Cronos era inmortal, el dragón dorado era inmortal, Zeus o Ra. Estas cartas tenían para buscar, para hacer daño, de repente aumentar su fuerza según si eran inmortal o no lo eran, y no necesariamente era una combinación de razas. También se vino con un pequeño apoyo en Profecía, la serpiente era inmortal, y en Éxodo el arca de la alianza, que ayudaba a buscar inmortales, o sea, vino a reforzar esta mecánica un par de ediciones después. Pero esto de los nombres ya venía de antes. Por ejemplo, en primer bloque vemos cartas que funcionan con el Rey Arturo, por ejemplo, como Excalibur, Kai o la Espada de la Piedra, o por ejemplo con Merlín como el Barco, o Pixie con Morgana, que fue la más jugada de estas combinaciones. En Helénica vimos cosas como el Tridente de los Mares con Poseidón, y por ejemplo las Nereidas, que también eran con Poseidón. Por ahí había un par de cartas que funcionaban con Zeus, pero nunca vieron mayor juego, el Heracles entre ellos. En Hijo de Dana vimos algo que medio que funcionaba, que fue con el Cuchulain, que en su mazo venían varias cartas que lo apoyaban. Por ejemplo, aquí estamos viendo el Berserk, que en ese tiempo también estaba el Gaebol, Skata y había otro aliado más que le daban apoyo. Han salido más cartas en PvX también que dan apoyo a Cuchulain, por lo que ese mazo podría haberse creado como tal. Y en Ra vimos harto con Set, por ejemplo. Estaba Zero, que hacía su habilidad solo si estaba Set en juego. El mandoble de Set, que solo podía ser portado por Set, o el trueno de Set, que solo hacía daño si Set estaba en juego. Pero la mecánica tal cual como nombres salió a principios del 2006 con la edición Hordas. En Hordas salieron los Khan, como el famosísimo Genghis Khan. Genghis Khan también venía acompañado de Kublai Khan, venía Monga Khan, Webegai Khan y 6 o 7 Khan más. Y todos estos tenían algunas cartas que los apoyaban por su nombre, no por su raza, porque eran de varias razas diferentes. Por ejemplo estaba Oelum, que viene siendo como la mamá de Genghis Khan, me parece, que su habilidad es que puedes pagar 2 oros para buscar una carta con la palabra Khan en su nombre y ponerla en tu mano. Y si es un aliado, pagas uno adicional y la juegas sin pagar su costo. O sea, un buscador espectacular para los Khan. Entonces aquí es como primera vez que vemos esto, de que hay una mecánica no solo de que el aliado puede atacar o que le da más fuerza, con el nombre de la carta. También vimos que funciona con talismanes porque también se pueden buscar. Había un removal masivo que era Khan. Y también funcionaba una combinación, una mecánica de arma. Entonces todo esto estuvo pensado como para jugarse el mazo Khan, que yo jamás lo vi, probablemente nunca corrió lo suficientemente bien para superar a los mazos Dream que se usaban en ese tiempo. Pero si lo analizamos actualmente sería un mazo muy entretenido. Está la espada de Temujin, que es una espada, es un arma que solo puede ser portada por un aliado con la palabra Khan, no cuenta para el límite de armas y hace daño directo, destruyendo. Tenemos el escudo de Temujin, que hace lo mismo, también solo se puede portar en un aliado Khan, tampoco cuenta para el límite de armas y hace daño cuando es declarado atacante. Aparte hay otras armas que tampoco cuentan para el límite de armas que sirven para esta mecánica de acumular armas de daño. Y también hay talismanes como el Hijo de la Tormenta, que buscaba un aliado Khan y lo jugaba. Aparte de 2 o 3 talismanes más que llevaban la palabra Khan. Ahora veamos cómo funcionó en PvX. Todos recordaremos que en PvX salió
para los relatos, estos muchachos, los goblins, bueno, el goblin maligno, pero tenía bastante sentido. ¿Por qué? Porque en Espada Sagrada habían varios personajes relacionados con goblin, como el goblin que luego recibió el reward se que busca cualquier carta. Estaba el Hobgoblin, que estaba mal escrito como Hobgoblin, pero también era parte, el goblin conjurador, o el mismo Talzoid, que en su leyenda dice que es primo de los goblins, y claramente por su diseño es un goblin más. Aparte del Totem Goblin y el Totem Hobgoblin, o sea, habían al menos 6 cartas que estaban relacionadas. Quizá analizándolo así, no sería como utilizar una subraza Fairy, quizá usarlo como una raza en particular. En ese momento tienen que haber tomado la decisión de no agregar una raza nueva, quizá porque pensaron que los jugadores iban a preferir que fuera lo mismo Fairy, por el problema de que los jugadores no quieren demasiados cambios en primer bloque, pero el cambio se terminó haciendo igual por el tipo de estrategia y cómo funcionaba. Una estrategia totalmente salida del bloque. Entonces ahí fue cuando apareció nuestro amiguito, el Goblin Maligno. Goblin Maligno, que viene siendo una carta cortesana con una habilidad ridícula. Puede ser fácil, podría ser una carta de bestiario y a nadie le sorprendería. Este monito vino a pegar tremendo golpe, aparte con el totem que era muy fuerte, y nunca venía solo porque se jugaban las 3 copias. Recibió varios nerfeos, después buffos, se reworkearon cartas, y actualmente sigue siendo un mazo bien interesante. Pero llegó a esa disyuntiva. ¿Por qué? Porque el Fairy estuvo siempre jugado con Morgana. Morgana era un mazo control, similar a Sombra Control, quizá Eterno Control. Era un mazo algo lento, pero que funcionaba bastante bien en primer bloque. Se estuvo viendo hasta 2.0, todavía era jugable. Pero claro, los goblins lo mataron. Sí. Claro, se mixtaban al principio, pero después, obviamente, el goblin era mucho más certero. La velocidad era totalmente distinta, era otra forma de jugar. De hecho, muchos mazos se adecuaron a empezar a jugar contra goblin. O sea, vino a cambiar ese sentido. Yo, por ejemplo, jugaba siempre Eterno, pero cuando salió Goblin, no ganaba ni una partida, entonces tuve que meterme a jugar Sacerdote para poder hacerle un poquito del peso. O por ejemplo Defensor Agro, que también le hacía un poquito el peso en ese tiempo. Pero el Goblin vino a cambiar y prácticamente ahora se juega Fairy Goblin. Fairy Morgana no se ve en casi ningún torneo, más allá de algún valiente medio loco que lleva sus tech y de repente saca algún puntito. Entonces Morgana murió. Aquí continuamos. En el aniversario helénica, aparte salió el Reward de Minotauro de Creta. Una carta que no pasó ni con pena ni gloria, se vieron algunos masitos. Una cartita 2-2 que va al titán con 2 habilidades, funcionaba bien. Pero luego vimos que nos sacaban un aliado Minotauro. O sea, nos estaban diciendo que la mecánica, por la habilidad, que el Minotauro ganó la fuerza por cada Minotauro en juego, iba a ser parecida a lo del Goblin quizás. Claro, el aliado por sí mismo es mucho más malo que el Goblin, entonces no causó el impacto, aparte que no traía ningún apoyo como considerable. Venía el laberinto, pero no cambió el juego. Aquí se dan varias disyuntivas. Una, el mismo Minotauro, que solo tiene una carta en helénica, que es el Minotauro de Creta, y que son el mismo personaje además. Y que la mecánica no tiene nada de mecánica, de jugar cartas. No cambia nada el concepto. O sea, como bien hecha la aflojo la estrategia del Minotauro. Claro, un mazo como el Minotauro mata al mazo Prometeo, que ya no se juega ni desde 1.0. A medida que salieron los rewards, el mazo Prometeo, que era el original de Titán, ya no se jugó más. Pero el que sí salió con aniversario, que revivió al Titán con fuerza, fue Rea. Claro, el mazo Rea puede llevar Minotauro y se juega, pero el mazo sigue siendo el mazo Rea, si eso es lo que corre. El otro es un mazo agro que no es rápido, entonces es mucho mejor jugar el combo con Rea. Actualmente no está tan bueno en torneo el mazo Rea, pero sigue siendo un mazo super fuerte, depende un poquito del meta más que nada. ¿Qué propondría yo? En Helénica para Titanes, el Minotauro no tiene sentido, no hay muchos Minotauros. Quizás hay 2 o 3 personajes relativamente relacionados en toda la mitología, ni siquiera directamente en la griega. Pero hay un concepto en los Titanes que sí es bien abordado en la edición helénica y que son cartas que prácticamente ninguna se utiliza. La base de este mazo sería una Equidna. ¿Qué son estas cartas? Son los monstruos que enfrentan los héroes. O sea, vendría siendo como un titán monstruo. En este caso probablemente se tendría que usar como en Inmortales, con la palabrita inmortal abajo y ponerle monstruo, para no cambiar los nombres de todas las cartas. Como vamos a ver más adelante, igual se podría hacer.
¿Cuál sería la base de este mazo? Bueno, Echidna, obviamente la madre de todos los monstruos, lo dice incluso en la leyenda aquí de la carta. Probablemente tendría que cambiar su búsqueda a buscar monstruos o algo así, y que se convierta como en el centro del mazo. ¿Qué otras cartas podrían estar aquí? Obviamente, el padre de todos los monstruos, Tifón, un personaje súper icónico de la mitología griega, que no ha visto juego en Helénica y que no ha recibido un rework. Ambas cartas podrían ser como los capitanes del mazo monstruo, y aparte hay varias cartas más. Está Cerberus, por ejemplo, que de repente aparece ahí para jugar de blocker. Ladón, está el dragón Custodio, Quimera y la Hidra de Lernia. Todos estos son hijos de Echidna y Tifón y todos son monstruos. Todos son titanes en la edición y aparte tienen algunas características que medio se combinan entre ellos. Por ejemplo, Ladón al destruirse se baraja, Tifón al atacar o bloquear se baraja, la Quimera duplica daño, el dragón Custodio duplica cuando bloquea. Entonces son como habilidades relativamente defensivas y con ciertas características en común que podrían aprovecharse con alguna carta que hiciera alguna habilidad que la utilice para generar motor, generar fuerza. Ahí habría que enfocar bien la raza. Obviamente cualquier enfoque va a ser mejor que el del Minotauro, que no hace nada actualmente. Aparte, la Medusa también es parte de estas criaturas en la mitología original. Claro, hay otro origen, que el origen que escribieron después los romanos, que es cuando una sacerdotisa, pero en el original es hija también de Echidna y Tifón. Bueno, ahí tiene varias como origen. La otra Gorgona también. Y un aliado que salió en relatos, que es la cerda de Cromión, también es parte de esto. Y curiosamente también tiene una habilidad que se baraja en el mazo, pagando un oro si está en el cementerio. Entonces como que hay ciertas características que se van relacionando y quizá alguna de estas podría tener un rework que haga que las demás combinen. Y hubiera sido mucho más interesante que todos los Minotauros igual. Luego pasamos al aniversario de Hijo de Dana, donde apareció una de las cosas más descomunales que se han hecho. Tenía mucho sentido, la mecánica es buena, está bien hecha, pero está tan bien hecha que el mazo se volvió probablemente el primer tier 0 de toda PBX. Claro, estuvo el héroe con 2 antorchas que duró como 2 semanas, que creó una Valis de emergencia, pero el druida lo dejaron correr, entonces estuvo mucho tiempo siendo un mazo demasiado fuerte. Prácticamente se armó de puro rework, pero había muchos aliados druidas, entonces tiene sentido. Entre ellos el Amergin, que es como el capitán del mazo, que no tenía una habilidad mala, pero se le cambió y ahora es potentísimo. El Figol, que era probablemente el más fuerte de los originales, el único que no ha recibido un rework. El druida oscuro, que incluso cambió de raza porque era sombra. El druida de Man, que no era tan malo, pero le dieron vuelta las estadísticas, quedó brutal. Reunión de druidas, ya estamos viendo que hay cartas que incluso no son aliados, que están relacionados con la estrategia. La marmita, un oro, que generalmente es lo que le da más consistencia a los mazos en PBX. Y el druida maldito, que viene siendo la primera carta que salió de la estrategia y que es nueva de PBX. Un aliado bien raro que no parece mucho druida, que parece más un aliado sombra, pero que vino a armar toda esta estrategia. Un tremendo mazo que funciona pero muy muy bien. Luego, cuando ya estaba medio nerfeado, ojo que aquí no puse el Catbat, que es otro de los camioncitos que tiene el mazo. Salió Tag, que viene siendo una carta descomunal que no ha sido tocada. Y también vimos el primer cambio de nombre en una de estas cartas, que es el druida sanador. Este aliado originalmente se llamaba solo sanador, pero le cambiaron el nombre, lo que daba un nuevo antecedente, que algunas cartas podían unirse a arquetipos sin necesidad de tener el nombre específicamente, lo que daba más espacio a crear estrategias. O sea, cambiando nombres puedo hacer que muchos mecanismos de estos funcionen mejor, cosas que no vimos anteriormente. Claro, en este caso recordemos que el defensor agro era un mazo que siempre estuvo ahí cerca del meta. No estaba tier 1 siempre, pero siempre se defendía. Claro, con cartas fuertes como el Fergus o el Ulcer era fácil competir. Además sus aliados eran de bajo coste, habilidades muy sencillas y un mazo ideal para que entraran nuevos jugadores a Mito y Leyenda. Pero el druida se lo comió totalmente, obligó a que se banearan cartas, Fergus por ejemplo, Ulcer quedara 1. Entonces el druida, al ser tan consistente y ser tan simple y tan fuerte, terminó siendo que uno de los mejores mazos para iniciar en el bloque quedara totalmente relegado. Y ya incluso una de las cartas más icónicas del bloque, que es Fergus, no se puede jugar. Otra mecánica que salió no directamente, sino que ahora en relatos la mostraron,
pero el primero apareció mucho antes en 2.0 me parece. Son los Chrome. Primero fue el Chrome Crush, un aliado que no bloquea, cuesta 1 y pega 3, que era bastante bueno y recupera cartas del cementerio. Apareció el Chrome Dupe ahora, que puede atacar cuando entra en juego, un 2-3. El Chrome Frogot, que es un 2-4 que hay que ir gastando recursos para que ataque o bloquee. Y la Kaortanach, que ayuda a traer, o sea que como que genera la mecánica en sí, o si no solo son cartas con nombre y nada más. Pero esta genera cierta mecánica, que puede traer uno de estos Chrome del castillo. Claro, esta mecánica no ha funcionado nada porque no hay mecánica monos, son monos random que pueden pegar, que tienen ventaja de fuerza. Y que hay un personaje que la puede traer, pero que no corre para nada. Ojo, que la Chrome Crush es la misma serpiente negra, y por lo que he investigado mitológicamente, creo que la serpiente roja es Chrome Dupe. Entonces estos personajes tampoco tienen mitología detrás como para decir, oye, van a salir cuántos personajes. Ya vimos que spoileó uno más. Por ahora no hay mecánica, no hay mitología detrás, y esto no vino a reemplazar nada. O sea, se puede meter una de estas cartas en el Sombra Control, se pueden meter dos en el Sombra Agro, pero no cambia la estrategia. Son unas cartas con bajo impacto, poca mitología detrás y poco mal planeado para enriquecer a la raza. ¿Qué hubiera hecho en este caso yo? Así como en Titán tampoco en este caso un poco menos malo, pero de todas formas es bien fome la mecánica. ¿Qué debe haber sido? Muchos lo hablaron antes. Aquí tenemos los mazos. El Orcos, por ejemplo, que vino a mejorar un poquito el mazo agro, que eso hizo mucho más impacto que los Chrome. Pero lo que sí hubiéramos hecho era haber tomado los Fomor. Como capitán, el Valor, que es el rey o el dios de los Fomor. Y teníamos varias cartas en la edición que hablaban de esto, o sea, que tenían mecánica. Por ejemplo, el guerrero Fomor, que atacaba cuando entra en juego, el Perfomor, que daba fuerza, que tiene una pequeña actualización en aniversario. El Demolidor Fomoriano, que tuvo un momento interesante en lo que son los torneos oficiales, cuando vino a dar agro a un mazo full, me parece, no recuerdo bien, pero tuvo su momento. El Totem Fomor, que no sé si va tanto con la mecánica, pero es una carta más relacionada. Y una carta de PBX, que es la Horda Fomoré. O sea, tienes cartas de sobra para armarte una mecánica mucho más relacionada a un lore, con personajes icónicos que pueden ser los capitanes del mazo, como es Valor. Y aparte de otro que no tiene nombre, pero también es parte de estos, que es el Tetra, que también es un rey Fomor. Entonces tienes como varias cartas icónicas que puedes tomar como capitanes y cartas comunes para generar la estrategia, sea vía rework o con alguna carta que las venga a potenciar. Entonces esto es mucho más interesante para el jugador que estos Chrome que salieron de la nada y todos son nuevos. En Dominio de Terra se spoileó el guerrero Bereber, que iba a ser la mecánica. Yo creo que por lore no está tan mal, porque los guerreros, o sea, claro, pues cómo cambiáis los faraones, pero los dividís por dinastía, metí los Ptolomeos, lo helenístico, pero meter guerrero no me parece descuidado, ya que habían dos, el guerrero egipcio y el guerrero etíope, todo enfocado al agro. La mecánica también en base va enfocada al agro, lo que no cambia lo que era un faraón anterior, simplemente renueva con cartas nuevas y un par de mecánicas, lo que hace el mazo un poquito más estable y un poquito más predecible, porque no es como que tú sabes ya que van a venir, porque se llaman guerreros. Aquí se usó mucho lo que es cambiar el nombre de los aliados, ya que guerreros solo habían dos, para generar bien, como en el druida con el druida sanador, se agregaron muchos aliados, le agregaron el guerrero, como el guerrero escorpión, que lo hicieron bastante mejor, el Kamos el guerrero, que guerrero en realidad es un faraón también, entonces no es como un personaje random como el guerrero egipcio, el guerrero etíope o el bereber, que también. Y también se le agregaron cartas como la espada miliciana, que se le agregó una habilidad adicional si es que tienes guerrero. Entonces estos soportes que vienen a dar a las mecánicas siempre son bienvenidas, porque como que te generan un poquito más de instancias de juego, como también fue la furia irracional. Claro, estos guerreros no hicieron ningún cambio, solo trajeron más cartas al mazo. Y bueno, se separó un poquito porque ahora vemos que hay dos faraones, la base sigue siendo la misma. Neferite, los Neferka que se liberaron, guerrero egipcio, son como las cartas que van sí o sí, y lo otro es como medio variable,
si lo haces con mecánica guerrero, que ahí van los breves, los escorpión, o lo haces tirado para Yoser con algunas armas adicionales y va un poquito más al control. Por ahí puede aparecer una Cleopatra, puede aparecer incluso una Akhenaton. En ambos puedes llevar un set finiquitador, pero ahí vas variando según la estrategia. Pero no generó ningún impacto tan descomunal como los anteriores. Sigue siendo un mazo muy fuerte, el más meta actualmente. Pero no vino a ser tan descomunal como los otros. O sea, aprendieron un poquito. Y estamos viendo que vienen varias razas más. Pienso hacer un segundo video analizando por dónde podrían ir, qué cartas se van a ver en cada una de ellas. Y cuáles debieron haber sido, porque hay unas que me sorprende de qué son. Así que gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.